Por favor, Señor, solo quiero comer. No puedo seguir así, tengo hambre, hambre de verdad, y mi madrastra no me deja ni una migaja. La vi en la cocina, escondiendo la comida, diciendo que no había nada para mí, que no era mi turno, que era mejor que me fuera a dormir con el estómago vacío. Pero yo tengo hambre, tengo tanta hambre que me duele en las entrañas, que me hace llorar sin parar, y ella solo se ríe, se burla y me dice que soy un inútil, que no sirvo para nada, que no merezco nada, que no merezco comer, ni dormir, ni vivir. Me arrodillo en el suelo, con la cabeza agachada, suplicando, por favor, solo una pequeña porción, solo una cucharada, solo un pedacito de pan, pero ella me pisa, me grita, me dice que soy un débil, que no puedo con la vida, que no merezco nada más que hambre y sufrimiento. Mis lágrimas caen, se mezclan con el polvo del piso, y mi estómago ruge tan fuerte que parece que va a explotarme. No puedo más, quiero gritar, quiero que alguien me escuche, que alguien me ayude, pero en esta casa solo hay silencio, solo hay sombras y una presencia que me aplasta cada día un poco más. Mi corazón late con fuerza, siento que va a salirse del pecho, que va a explotar de tanto miedo, de tanta angustia. La soledad me consume, y en ese momento, en medio de mi desesperación, siento que no hay salida, que todo está perdido. La oscuridad me abraza, y mis pensamientos se vuelven un torbellino de dolor, de rabia, de impotencia. ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué no puedo tener un poco de amor, un poco de comida, un poco de paz? Solo quiero dejar de sentir esta hambre que me desgasta, que me hace sentir menos que nada. Y justo cuando pienso que no hay esperanza, cuando la desesperación me está ahogando, algo sucede. Una luz brillante, cálida y poderosa aparece en medio de la habitación. Es como un sol que irradia paz y verdad. De repente, en medio de esa luz, aparece una figura que nunca esperaba ver. Es Jesús. Sí, Jesús mismo, con una sonrisa compasiva y ojos llenos de amor y misericordia. Él se acerca lentamente, con calma, como si entendiera cada uno de mis dolores, cada una de mis lágrimas. Me mira con ternura, y en ese instante, siento una paz que nunca había sentido antes. Él no dice nada, solo extiende su mano hacia mí, y en esa mano, veo una promesa de esperanza, de justicia, de redención. Mis lágrimas dejan de caer y mis ojos se llenan de asombro. No sé qué está pasando, pero sé que algo grande está por suceder. La presencia de Jesús me envuelve, me llena de una fuerza que no sabía que tenía, como si me levantara del suelo y me diera valor para seguir luchando, para seguir creyendo en un futuro mejor. Sé que todavía tengo mucho camino por recorrer, que la lucha no ha terminado, pero en ese momento, en esa presencia divina, todo parece posible. La luz se intensifica, y siento que una verdad más grande que cualquier dolor está a punto de ser revelada. Porque no estoy solo, porque en medio de la oscuridad más profunda, la misericordia y la justicia divinas han llegado para abrir los ojos a la realidad, para mostrarme que todavía hay esperanza, que todavía hay amor, que todavía hay un camino hacia la libertad y la verdad. Y mientras la luz de Jesús se desvanece lentamente, una sensación de calma y certeza invade mi corazón. Sé que algo más grande que mi sufrimiento está por comenzar, algo que cambiará por completo mi vida y la de todos los que sufren como yo. Porque la verdad, la verdadera verdad, siempre encuentra su camino, y hoy, esa verdad brilla con toda su fuerza, iluminando incluso los corazones más oscuros. Desde muy pequeño, el niño había aprendido que en su casa no había lugar para el amor ni para la compasión. Sus padres se habían separado cuando él aún era muy pequeño, y desde entonces, su vida había sido una constante lucha por encontrar un poco de cariño en medio del frío y la indiferencia de quienes debían cuidarlo. La madre, una mujer ausente y agotada por sus propios problemas, apenas le prestaba atención. Cuando ella estaba en casa, solo se dedicaba a sus ocupaciones o a beber, dejando al niño en un silencio pesado, como si no fuera más que una sombra en su propia vida. El padre, un hombre que parecía más preocupado por su trabajo y sus propias necesidades que por su hijo, también se había alejado de él. Cuando estaba en casa, solo cumplía con lo mínimo, y muchas veces,
cuando el niño necesitaba algo, simplemente le decía que se callara, que no había tiempo para esas cosas. La ausencia de amor y presencia de sus padres le había dejado una herida profunda, un vacío que nunca lograba llenar. Luego llegó la madrastra, una mujer fría y exigente, que parecía odiar a ese pequeño que no tenía ningún parentesco con ella. Desde el primer día, lo trató con indiferencia, y en ocasiones, con crueldad. No le permitía jugar, ni siquiera le daba un lugar cómodo donde dormir. La comida era escasa y siempre había excusas para no darle nada. La madrastra le decía que no merecía comer, que era un inútil, un niño que solo traía problemas. Lo obligaba a hacer tareas duras, más allá de sus fuerzas, y si se quejaba, ella le gritaba y lo castigaba sin piedad. El niño, con el corazón herido y el estómago vacío, se encontraba cada día en una situación de injusticia y abandono. Caminaba por la casa con la cabeza agachada, temeroso de enfrentarse a la mirada fría de su madrastra, que parecía disfrutar de su sufrimiento. Muchas noches, lloraba en silencio, con la esperanza de que alguien, en algún lugar, pudiera escuchar su angustia y venir en su ayuda. Pero la indiferencia de los adultos que debían protegerlo solo aumentaba su desesperación. Su paso por la escuela tampoco era mejor. Los demás niños, en su mayoría, tenían familias que los apoyaban y los querían, mientras él se sentía más solo que nunca. La falta de comida, de cariño y de atención hacía que su ánimo decayera, y en su interior crecían sentimientos de rabia y tristeza. A veces, se preguntaba por qué su propia familia no le brindaba nada, por qué los adultos que deberían cuidarlo solo le daban la espalda. A medida que pasaban los años, su situación empeoraba. La hambre lo consumía lentamente, y la sensación de ser invisible y olvidado se volvía más fuerte. La injusticia de su realidad lo llevaba a un estado de desesperación constante, un niño que solo quería una cosa, ser amado, ser visto y ser alimentado con amor y cuidado. Pero en ese hogar, eso parecía imposible. La indiferencia y el rechazo de sus padres y la madrastra lo habían dejado en un rincón oscuro, donde solo le quedaba esperar que algo, alguna fuerza más grande, pudiera cambiar su destino. Y justo cuando parecía que no había salida, que la injusticia era demasiado grande para soportar, ocurrió algo que cambiaría toda esa historia. Una presencia que venía desde más allá de la comprensión humana, algo divino y lleno de misericordia. La aparición de Jesús en esa escena de sufrimiento, una luz que atravesaba la oscuridad, una voz que revelaba toda la verdad, estaban a punto de transformar esa realidad de dolor en esperanza. Porque en medio de tanta crueldad y abandono, surgía la promesa de que la justicia y el amor divino siempre encuentran su camino para iluminar incluso los corazones más heridos. Una mañana, el niño se levantó con el estómago vacío, como siempre. Caminó hacia la cocina con la esperanza de encontrar algo para comer, pero la madrastra ya había empezado su rutina cruel. Ella lo vio acercarse y, sin decir palabra, lo empujó con fuerza, haciéndolo caer contra la pared. Sin ninguna compasión, tomó una escoba y le dio una fuerte golpiza, gritando que era un inútil, que no servía para nada, que no merecía ni una migaja. Cuando logró levantarse, con lágrimas en los ojos y el cuerpo dolorido, buscó en la mesa algunas sobras, pero ella ya había escondido toda la comida en un armario alto, fuera de su alcance. Solo quedó el silencio, y su estómago rugiendo como si quisiera romperse en pedazos. Al día siguiente, el niño fue expulsado de la casa sin motivo alguno. La madrastra, en su ira, lo sacó a empujones, diciéndole que no quería verlo más, que no era su hijo, que no le importaba si se quedaba en la calle. Lo lanzó a la acera, con la ropa sucia y desgarrada, y le ordenó que se fuera, que no regresara hasta que aprendiera a comportarse. El niño, con el corazón destrozado, caminó por la calle, solo, sin un refugio, sin comida, con la esperanza de que alguien lo ayudara, pero solo encontró indiferencia. La noche lo encontró acurrucado en un parque, con frío y hambre, temblando de miedo y soledad. Pero la crueldad no se detenía allí. La siguiente mañana, al volver a la casa, la madrastra lo esperó con una vara en la mano.
lo golpeó sin piedad, insultándolo con palabras duras y humillantes. Le decía que era un fracaso, que no servía para nada, que nunca lograría nada en la vida. El niño, entre lágrimas y golpes, intentaba protegerse, pero ella lo seguía azotando, como si quisiera borrar toda su dignidad. Cuando terminó, lo dejó tirado en el suelo, sangrando y con el alma rota. La herida física era solo un reflejo de la herida interna que llevaba en su corazón. Luego, en otra ocasión, la madrastra le prohibió comer durante días enteros. Lo encerró en un cuarto oscuro y frío, sin agua ni comida. El niño pasaba horas llorando, con el estómago que parecía un pozo sin fondo, su cuerpo debilitándose, sus fuerzas desapareciendo. En ese encierro, solo podía escuchar los gritos de la madrastra, que le decía que no era digno de nada, que solo era una carga para la familia, que nunca merecería amor ni comida. La desesperación le hizo sentir que no había salida, que su sufrimiento no tenía fin, que esa cruel realidad sería su destino para siempre. Pero la peor de todas las acciones fue cuando, en un momento de furia, la madrastra lo arrojó fuera de la casa en medio de la noche, sin abrigo ni cobijo, solo con su llanto y su miedo. Él quedó en la calle, bajo la lluvia, con la ropa empapada y el frío calándole hasta los huesos. La oscuridad parecía envolverlo por completo, y en su corazón solo había un deseo, que alguien, en alguna parte, pudiera salvarlo de aquella pesadilla sin fin. La soledad era su único refugio, y el dolor, su constante compañero en ese largo camino de sufrimiento. En medio de esa tormenta de abusos y abandono, el niño solo podía sentir que no había escapatoria. La casa, que debería ser un lugar de protección, se había convertido en un infierno personal. La violencia, la humillación y la indiferencia se acumulaban, cada vez más intensas, cada vez más insoportables. No había un momento en que pudiese respirar con tranquilidad, ni un instante en que no sintiera que el peso del mundo entero caía sobre sus hombros. La esperanza parecía lejana, casi inexistente, solo un sueño que se desvanecía con cada golpe, con cada rechazo, con cada acto de crueldad que le arrebataban su dignidad. Y justo cuando parecía que todo había llegado a su punto más oscuro, cuando las heridas físicas y emocionales parecían consumirlo por completo, algo extraordinario estaba a punto de suceder. Una presencia divina, Jesús, apareció en medio de su sufrimiento, trayendo consigo una luz que iluminaba toda esa oscuridad. La verdad, que había sido oculta por tanto tiempo, comenzaba a salir a la luz. La justicia y el amor divino estaban por revelarse, trayendo esperanza a un corazón que ya no podía más. Porque en medio de tanto dolor, la misericordia del cielo había llegado para transformar esa historia de injusticia en un mensaje de redención y amor infinito. El niño se desplomó en medio de la calle, sus piernas temblaban con tanta fuerza que parecía que no podía sostenerse más. La lluvia caía sin cesar, empapándolo por completo, y su cuerpo, debilitado por días de hambre y golpes, apenas podía soportar el frío que le atravesaba los huesos. Sus lágrimas se mezclaban con el barro y la lluvia, formando charcos en el suelo, mientras su respiración se volvía cada vez más irregular. Sus pequeños brazos, que antes luchaban por levantarse, ahora estaban rígidos, incapaces de seguir resistiendo el peso de tanta injusticia. El corazón le latía con fuerza descontrolada, como si quisiera salirse del pecho en un intento desesperado de escapar de aquel tormento que parecía no tener fin. La angustia lo invadía por completo, y en su mente solo había una pregunta que retumbaba sin respuesta: ¿por qué nadie me ayuda? ¿Por qué todos parecen haberme olvidado? La calle parecía vacía, silenciosa, solo con el sonido de la lluvia y su propio llanto como acompañantes. La soledad era abrumadora, y cada minuto que pasaba, sentía que su fuerza se agotaba, que su vida se escapaba lentamente entre sus dedos. La vista se le nublaba, su respiración se hacía más débil, y por un momento, pensó que ya no podría seguir luchando. Entonces, su cuerpo se relajó y quedó allí, en el suelo, con los ojos cerrados, con la esperanza de que el dolor y la angustia se detuvieran, aunque solo fuera por un instante.
La sensación de desamparo era tan intensa que parecía que el mundo había olvidado que existía ese niño, que su sufrimiento era invisible para todos. La lluvia seguía cayendo, empapando sus ropas desgarradas y sus mejillas enrojecidas, mientras su cuerpo temblaba de frío y hambre. La noche parecía eterna, y en ese silencio opresivo, solo se escuchaba el latido débil de su corazón, que aún buscaba aferrarse a la vida, aunque fuera con poca esperanza. La desesperación lo había llevado a un punto límite, a un estado en el que parecía que no podía más, que su cuerpo y su alma estaban al borde del colapso. La calle, que en otro tiempo pudo haber sido testigo de su inocencia, ahora era un escenario de su derrota, una escena en la que parecía que no había justicia, ni compasión, ni ayuda alguna. La oscuridad lo envolvía, y por unos segundos, el niño creyó que ya no había salida, que su sufrimiento sería eterno, que nadie vendría a salvarlo. La sensación de vacío, de abandono total, le pesaba en el pecho como una losa inmensa. La idea de que quizás su vida terminaría allí, en esa calle fría y lluviosa, parecía cada vez más real. La angustia se convirtió en un llanto desconsolado, un grito silencioso que solo él podía escuchar, mientras su cuerpo se entregaba a la fatiga y al agotamiento. La soledad y el dolor lo estaban consumiendo por dentro, y en ese momento, parecía que la esperanza se había desvanecido por completo. No había un alma que lo acariciara, que le diera un último abrazo, que le recordara que no estaba solo en ese mundo cruel. Solo el silencio, solo la lluvia, solo el frío que calaba en sus huesos y la tristeza que lo envolvía en un manto oscuro, como si el destino mismo hubiera olvidado que existía esa pequeña vida. Y justo cuando parecía que todo había llegado a su punto más bajo, cuando la muerte parecía acechar en cada suspiro, algo ocurrió. Una presencia que iluminó toda esa oscuridad, una luz cálida y poderosa que atravesó la tormenta y la desesperanza. En medio de ese silencio abrumador, apareció Jesús, con una mirada llena de misericordia y amor, dispuesto a revelar toda la verdad y a transformar esa historia de sufrimiento en una historia de redención y esperanza. Pero antes de que esa luz pudiera salvarlo por completo, el niño, agotado, con el cuerpo a punto de rendirse, solo podía sentir que su lucha más difícil había llegado a su clímax. El niño se quedó allí, en medio de la calle, completamente agotado. Sus pequeñas manos temblaban, sus lágrimas caían silenciosas y sin control, deslizando por sus mejillas en un suave pero doloroso río de tristeza. La lluvia seguía cayendo, empapándolo por completo, pero él apenas sentía el frío ni el agua que se mezclaba con su llanto. Sus ojos, llenos de desesperanza, miraban hacia el cielo oscuro, buscando alguna señal, alguna ayuda que nunca llegaba. Con cada lágrima, parecía que su alma se desgarraba un poco más, como si el peso de toda su angustia quisiera partirlo en dos. Sus labios se movían en un susurro, formando una oración que solo él podía escuchar, una plegaria silenciosa que nacía desde lo más profundo de su corazón desgastado. Por favor, Señor, dime que esto no es el final, sé que no soy nada, que no merezco nada, pero todavía creo en ti. Ayúdame, por favor. La voz de ese pequeño, apenas un susurro, se perdió en el viento y la lluvia, como si sus palabras fueran solo un eco de su desesperación, una súplica que parecía no tener respuesta. Sus ojos se cerraron por un momento, y en esa paz momentánea, parecía que su espíritu quería rendirse, aceptar que ese sería su destino, el olvido, el abandono, la muerte en esa calle fría y lluviosa. La escena parecía congelada en el tiempo, en una pausa dramática donde todo se mantenía suspendido, como si el universo mismo contuviera la respiración ante esa última muestra de fe y de sufrimiento. En ese silencio lleno de tristeza, parecía que todo había llegado a un punto final. La noche, que hacía rato había cubierto la ciudad con su manto de sombras, parecía absorber esa escena de vulnerabilidad absoluta. La lluvia caía más fuerte, lavando las lágrimas del niño, pero también pareciera que borraba cualquier esperanza en su corazón. La soledad lo envolvía por completo, y en ese instante, parecía que la vida misma se detenía, como si el tiempo quisiera rendirse ante el clamor silencioso de aquel pequeño que, con su mirada al cielo, le entregaba todo su dolor, toda su fe, toda su esperanza rota.
La escena se volvía cada segundo más intensa, más dramática, como si el final estuviera cerca, como si la última palabra estuviera a punto de ser pronunciada. Y en medio de esa pausa, de esa espera casi sagrada, el aire se llenó de una presencia invisible, una energía que podía sentirse en el silencio. Algo más grande que todo lo que había ocurrido allí. La atmósfera empezó a cambiar, como si una luz sutil comenzara a filtrarse entre las nubes oscuras, preparando el escenario para un momento que ninguno podía imaginar. El niño, con los ojos cerrados y la cabeza inclinada hacia arriba, seguía en esa oración silenciosa, confiando en que quizás, solo quizás, su súplica sería escuchada. La tormenta parecía disminuir por un instante, como si el cielo también estuviera conteniendo la respiración, esperando algo extraordinario. La escena quedaba suspendida en esa tensión, en esa espera que parecía eterna. La figura de un niño pequeño, solo y vulnerable, con lágrimas en el rostro y una oración en los labios, en ese silencio que contenía toda su alma y todo su dolor. Un silencio que, a pesar de su intensidad, parecía ser solo el preludio de un evento que iba a cambiarlo todo. Porque en ese momento, justo en ese instante de entrega total, algo extraordinario estaba a punto de ocurrir. Algo que traería luz a su oscuridad, esperanza a su desesperanza, verdad a toda esa mentira de sufrimiento. Porque, en medio de esa quietud, en ese silencio que parecía ser el último respiro de su alma, algo más grande que el mundo mismo se preparaba para hacerse presente. La escena, suspendida en la eternidad, solo aguardaba el milagro que estaba por llegar. En medio de esa noche de lágrimas, en esa escena de desesperación absoluta, algo cambió en el aire, como si el silencio se hubiera llenado de una presencia que no podía ser vista, pero sí sentida. La lluvia seguía cayendo, pero ahora parecía menos fría, menos implacable, como si el viento mismo hubiera detenido su tormento para escuchar. El niño, con los ojos cerrados y el corazón lleno de súplica, continuaba en su oración, confiando en que tal vez, solo tal vez, sus palabras llegaran a algún lugar donde pudiera ser escuchado. La angustia seguía apoderándose de él, el peso del sufrimiento parecía insuperable, y en ese momento, cuando todo parecía que iba a terminar en esa derrota definitiva, algo ocurrió. Desde las sombras de la noche, una luz suave empezó a filtrarse. Primero fue un destello diminuto, casi imperceptible, como un pequeño faro en medio de la oscuridad. Pero pronto, esa luz creció, se convirtió en un resplandor cálido y brillante que parecía envolver toda la calle, toda esa escena de dolor y tristeza. La presencia de esa luz era tan pura, tan llena de amor, que parecía transformar el ambiente en un santuario de esperanza. En ese instante, una figura empezó a emerger lentamente de entre la luz, caminando con paso firme y lleno de paz. Era Jesús. Su presencia era impresionante, pero no por su tamaño o su fuerza física, sino por esa serenidad que radiaba, esa autoridad que emanaba desde su mirada llena de compasión. Jesús llegó en ese preciso momento en que nadie lo esperaba, en medio del silencio más profundo, cuando parecía que el sufrimiento no tenía salida. Y en esa llegada inesperada, el ambiente se llenó de una paz que tocaba lo más profundo del alma del niño y de todos los que estaban presentes. El niño, con lágrimas todavía en el rostro, levantó la vista lentamente y vio esa figura que parecía irradiar luz en medio de la noche oscura. Sus ojos se abrieron con incredulidad y, en un acto instintivo, sintió que una calma absoluta lo envolvía, como si toda su angustia, toda su desesperanza, se disolviera en ese aire lleno de amor divino. Jesús se acercó con una sonrisa suave, llena de ternura, y extendió su mano hacia él. La mano de Jesús no era solo un gesto de auxilio, sino un símbolo de redención, de misericordia infinita, de esperanza que nunca muere. Desde ese momento, el niño sintió como una paz indescriptible llenaba cada rincón de su ser. La tristeza que había pesado en su corazón parecía disiparse, reemplazada por una seguridad que nunca antes había experimentado. Jesús, con su mirada llena de comprensión, le habló con voz cálida y suave, diciendo: «No estás solo, pequeño.
Yo he venido a traer luz en medio de la oscuridad, a mostrarte que siempre hay un camino, incluso cuando todo parece perdido. Sus palabras calaron profundo en el alma del niño, quien sintió que toda su carga, toda su angustia, se volvía más liviana. El mundo, por un momento, se detuvo para permitir que esa presencia divina iluminara cada rincón de esa calle. La lluvia, que parecía querer seguir castigando, ahora parecía solo una bendición que limpiaba el dolor, que lavaba las heridas invisibles del corazón. La figura de Jesús, radiante y llena de amor, se convirtió en un faro de esperanza para todos los que estaban allí. El silencio fue reemplazado por una sensación de alivio profundo, por una certeza de que la misericordia divina había llegado justo a tiempo. En ese momento, el niño supo que no era solo un sueño, que esa luz, esa presencia, esa paz que llenaba el ambiente, eran un mensaje claro, que la verdad, la justicia y la misericordia de Dios siempre están presentes, incluso en los momentos más oscuros. Jesús le susurró al oído, desde ahora, nada te podrá separar del amor de Dios. La esperanza vive en ti. La verdad siempre sale a la luz. Y en ese instante, toda su angustia se transformó en una profunda fe, en una fuerza que lo impulsaría a seguir adelante. El niño, con el corazón lleno de agradecimiento y una nueva confianza, se levantó lentamente, sintiendo que su vida había cambiado para siempre. La presencia de Jesús había llegado a su lado para revelarle toda la verdad, que el amor de Dios es más poderoso que cualquier sufrimiento, que en medio de la oscuridad siempre brilla una luz que nunca se apaga. Y así, con esa claridad en su alma, el niño supo que, aunque la vida siga siendo un desafío, nunca más estaría solo. Porque aquel que había llegado esa noche, en ese momento de desesperación, era la prueba viva de que la misericordia divina siempre encuentra un camino para hacerse presente, para traer paz, esperanza y amor a los corazones que más lo necesitan. La escena quedó en silencio por un instante que pareció eterno. La presencia de Jesús, esa figura radiante y llena de paz, había llegado justo en el momento en que la desesperación del niño alcanzaba su punto máximo. Pero ahora, tras esa aparición milagrosa, todo parecía diferente. La atmósfera en la calle empezó a cambiar, y en los ojos de quienes estaban allí, se reflejaba una mezcla de asombro, incredulidad y, en algunos, una profunda vergüenza. La madrastra, que hasta ese momento había continuado con su actitud cruel, se quedó paralizada, sin saber qué decir, con la boca abierta y las mejillas enrojecidas por la sorpresa. La mujer, que antes humillaba y negaba alimento con descaro, ahora parecía sentirse descubierta en su injusticia, como si un peso invisible le hubiera caído sobre los hombros. Sus ojos temblaban, y su actitud se volvió vacilante, como si la presencia de Jesús hubiera desnudado su alma y revelado toda su maldad. La otra persona adulta, que la acompañaba, quedó en silencio, con la cara pálida y las manos temblorosas. No podía creer lo que estaba viendo. La fuerza de esa presencia divina había logrado callar incluso a los más duros, a los que creían que su poder era mayor que cualquier justicia. La mirada del niño, en cambio, se llenó de una luz nueva, de una confianza que antes no poseía. La angustia y el miedo que lo habían consumido durante tanto tiempo parecían disiparse en ese instante. La presencia de Jesús le había transmitido una fuerza interior que nunca antes había sentido. Sus pequeños ojos brillaron con intensidad, y una sonrisa tímida, pero llena de esperanza, empezó a formarse en sus labios. La protección que ahora sentía no era solo física, sino también espiritual. Sabía que no estaba solo, que aquel que había llegado para revelarle la verdad también venía para defenderlo y darle la fuerza para seguir luchando. La misma justicia divina que había sido negada por sus adultos parecía ahora estar de su lado. La gente que antes miraba con indiferencia o desprecio, empezó a entender que algo verdaderamente grande había ocurrido. La vergüenza en los rostros de los adultos creció, y algunos bajaron la mirada, incapaces de sostener la mirada de esa presencia que radiaba amor y justicia. La verdad, que había sido escondida por tanto tiempo, ahora estaba siendo revelada. Y en ese momento, quedó claro que el sufrimiento del niño no había sido en vano. Que toda esa angustia,
toda esa humillación, tenían un propósito. Porque en medio de su dolor había llegado alguien que trajo paz, protección y esperanza. La misma figura de Jesús, que ahora se mantenía allí, con una sonrisa serena, parecía decir que la justicia divina nunca se detiene, que siempre llega en el momento justo para reparar lo que está roto. La madrastra y la otra adulta, confrontadas por la verdad, sintieron como su máscara de crueldad se desmoronaba lentamente. La vergüenza los invadió, y aunque aún no podían expresar sus sentimientos, en sus ojos brillaba un reflejo de arrepentimiento. La presencia de Jesús había tenido un efecto poderoso, había logrado que incluso los corazones más endurecidos sintieran la llamada de la verdad y la justicia. El niño, ahora fortalecido, dio un paso adelante. Con una respiración profunda y un brillo en los ojos, sintió como toda esa carga de sufrimiento se transformaba en una fortaleza que lo impulsaba a seguir adelante. Sabía que, gracias a esa aparición, su lucha no había sido en vano. Que la misericordia de Dios, manifestada en ese momento, había abierto un camino para que la verdad prevaleciera. La escena quedó en un silencio lleno de significado. La presencia de Jesús había dejado una marca imborrable en todos allí. La justicia divina no solo había llegado, sino que también había sanado heridas y abierto corazones. La tristeza y la humillación de antes se convirtieron en una enseñanza de que el amor y la verdad siempre triunfan sobre la crueldad y la mentira. Porque, en ese instante, quedó demostrado que la fe, la esperanza y la justicia no son palabras vacías, sino fuerzas que pueden cambiar el destino de quienes sufren. El niño, con el alma renovada, sintió en su interior que aquel sufrimiento, por duro que hubiera sido, no había sido en vano. Que en medio de su dolor se había abierto una puerta hacia la esperanza, y que la misericordia de Dios había llegado justo a tiempo para hacer justicia. La presencia de Jesús, en ese momento, no solo reveló la verdad, sino que también sembró en el corazón de todos una profunda certeza, que la justicia divina es más poderosa que cualquier injusticia, y que la luz del amor divino puede transformar incluso las situaciones más oscuras. El niño, rodeado de esa luz que aún brillaba suavemente, sintió en su interior una calma que nunca antes había experimentado. La presencia de Jesús, que había llegado en ese momento de mayor angustia, ahora parecía extenderse en cada rincón de su ser, llenándolo de una paz profunda y sanadora. Sus pequeños ojos, que antes estaban llenos de lágrimas y miedo, ahora reflejaban una serenidad que parecía venir desde lo más profundo de su alma. La carga que había llevado durante tanto tiempo, esa sensación de inutilidad y desesperanza, se había disipado como la niebla ante el sol matutino. El niño se levantó lentamente, sintiendo como su cuerpo se volvía más fuerte, más ligero, como si la misericordia divina le hubiera dado un nuevo comienzo. La tristeza quedó atrás, y en su lugar quedó un brillo de esperanza, un recordatorio de que, incluso en los momentos más oscuros, nunca estamos solos si abrimos nuestro corazón a la presencia de amor de Dios. Jesús, con una sonrisa llena de ternura, se volvió hacia él y le dejó un mensaje que resonaría en su corazón para siempre: nunca olvides, pequeño, que el amor de Dios siempre está contigo, incluso cuando no puedas verlo ni sentirlo. Él nunca te abandona, y en cada dificultad hay una oportunidad para crecer y aprender. Confía en que la luz siempre vence a la oscuridad, y que en tu corazón hay una chispa que nunca se apaga, porque viene de Dios. Esas palabras, sencillas pero llenas de significado, se quedaron en el aire, como un regalo que el niño podía llevar consigo en su camino de vida. La presencia de Jesús, que había llegado para revelar la verdad y traer justicia, ahora se despedía con una suave bendición, dejando tras de sí una sensación de renovación y esperanza. La casa, que antes parecía un lugar de sufrimiento, ahora parecía más cálida, más llena de paz. La madrastra, que había sido testigo de ese milagro silencioso, bajó la cabeza en señal de arrepentimiento, sintiendo que algo en su corazón también había cambiado. La otra adulta, que la acompañaba, quedó pensativa, tocada por la fuerza de ese amor divino que había logrado transformar un momento de tanto dolor en una experiencia de esperanza y redención. Y el niño, con su alma restaurada, se sintió seguro, protegido y amado.
Con una sonrisa tranquila, miró al cielo y agradeció en silencio por esa visita tan especial, por esa revelación que había cambiado su vida para siempre. Porque ahora sabía que, pase lo que pase, no estaba solo. Que el amor de Dios siempre lo acompañaba, guiándolo y fortaleciéndolo en cada paso que diera. Jesús, que se había ido, dejó en su corazón un mensaje que nunca se apagará: confía en el amor que nunca falla, y recuerda que en cada prueba hay una oportunidad para crecer y brillar. Y así, con esa nueva fuerza en su interior, el niño dio un paso adelante, listo para enfrentar el mundo con esperanza y fe renovadas. El momento quedó en silencio, pero el eco de esa presencia divina resonaría en su corazón por siempre, recordándole que la verdadera justicia, la verdadera paz, solo se encuentran en el amor incondicional de Dios. ¿Y tú, te has detenido a pensar alguna vez si también has sentido la presencia de Jesús en tus momentos más difíciles? ¿Has reconocido esa luz que te guía incluso cuando parece que todo está perdido? La vida nos presenta desafíos, pero recordemos siempre que no estamos solos. La misericordia y el amor divino están disponibles para todos, si tan solo aprendemos a abrir nuestro corazón y confiar en su presencia. Porque, al final, lo más importante no es cuánto sufrimos, sino cuánto permitimos que ese amor transforme nuestro dolor en esperanza. Reflexiona, ¿estás dispuesto a abrir tu corazón y reconocer la presencia de Jesús en cada uno de tus momentos de oscuridad? Solo así podrás descubrir la verdadera fuerza y paz que solo el amor de Dios puede ofrecerte.